La antropología es usualmente descrita como el arte de transformar lo familiar en exótico y lo exótico en familiar. Ha sido también descrita como la más científica de las humanidades y la más humanista de las ciencias, como lo comenta Eric Wolf. La antropología entonces puede ser definida como el estudio comparativo de los seres humanos, sus sociedades, sus mundos y su cultura. Simultáneamente, explora la diversidad humana y lo que todos los seres humanos tienen en común. Durante muchos años, la antropología social y cultural estuvo asociada con el estudio de lugares remotos y sociedades a pequeña escala, muchas de ellas no familiarizadas con la alfabetización y no incorporadas a las instituciones del Estado. Aunque el estudio de la diversidad humana concierne todas las sociedades, de las más pequeñas a las más grandes y de las más simples a las más complejas, la mayoría de los antropólogos en la actualidad pues reconocen que todas las sociedades en el mundo contemporáneo están implicadas en procesos de enorme complejidad, como lo son la inmigración, el cambio climático, las crisis económicas globales y la circulación transnacional de ideas. Al igual que los antropólogos europeos y estadounidenses de comienzos del siglo XX, quienes se esforzaron para entender y describir el punto de vista nativo cuando viajaron en aquel entonces a remotos lugares del mundo como Indonesia o África, los antropólogos contemporáneos intentan comprender sus áreas de investigación lo más plenamente posible cuando conducen sus investigaciones, sea en sus propios territorios o lugares lejanos. Ellos informan cómo las personas que ellos estudian perciben el mundo y actúan sobre este, todavía intentando entender lo que se ha denominado el punto de vista nativo. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un tiempo para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la importancia de la antropología. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más. Así que sin más preámbulos, pues vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Algunas de las preguntas que la primera generación de antropólogos formuló continúan preocupando a la generación actual, aunque de otras maneras. A un nivel general, los antropólogos preguntan qué es ser un ser humano, cómo está la sociedad conformada y qué significa la palabra nosotros. Así, como hicieron en el pasado, los antropólogos exploran la importancia de parentesco en sociedades contemporáneas y plantean interrogantes sobre el poder y política, religión, cosmovisiones, género y clase social. Pero en la actualidad, también estudian el impacto del capitalismo en las sociedades de pequeña escala y la búsqueda de la sobrevivencia cultural entre los pueblos originarios, para nombrar solamente algunas áreas de investigación que tienen, ¿no? Aunque hay diferentes escuelas teóricas, así como muchos intereses especiales, por aquí voy a dejar en algún espacio un video de los que hemos realizado en donde hablamos precisamente de las escuelas antropológicas. El oficio entonces de la antropología social y cultural se basa en una caja de herramientas compartida entre todos aquellos capacitados en la disciplina. La antropología no profesa por sí misma resolver los problemas que la humanidad confronta, pero proporciona a sus practicantes una serie de habilidades y conocimientos que les permiten afrontar cuestiones complejas de manera muy competente y relevante. Los términos claves son relativismo cultural, etnografía, comparación y contexto. Planteamos en primera instancia lo que se ha conocido como el relativismo cultural. Desde este sentido, la antropología no implica dar juicios sobre los valores de otras personas, ni tampoco sus practicantes clasifican las sociedades en una escala de subdesarrollada a desarrollada. Esto no quiere decir que los antropólogos suspenden todos los juicios sobre la gente y sobre lo que la gente hace. No, para nada. No es un poner entre paréntesis como la fenomenología, ¿no? Por ejemplo, pocos habrían de tolerar la violencia o desigualdad, aunque bien podrían ser estos perpetrados en nombre de la cultura. Más bien, una perspectiva profesional o científica representada en antropología hace hincapié en la necesidad de entender lo que los humanos hacen y cómo ellos interpretan sus propias acciones y visiones del mundo. Este enfoque, conocido como el relativismo cultural, es una herramienta metodológica esencial para el estudio de mundos, de vidas locales, en sus propios términos. Se considera que las sociedades son cualitativamente diferentes entre sí, tienen su propia lógica interna única y que, por lo tanto, es erróneo clasificarlas en una escala. Por ejemplo, una sociedad puede encontrarse en la parte inferior de una escala
con respecto a la alfabetización y los ingresos anuales, pero esta escala puede tornarse completamente irrelevante si resulta que los miembros de esta sociedad no tienen ningún interés en libros y dinero. Dentro de un marco relativista cultural, no se puede argumentar que una sociedad con muchos coches es mejor que otra con menos, o que la proporción de los teléfonos inteligentes en relación a la población es un indicador útil de su calidad de vida. El relativismo cultural es indispensable en los intentos antropológicos para comprender las sociedades en términos naturales. No es un principio ético, sino una herramienta metodológica. Es perfectamente posible comprender a otras personas en sus propios términos sin compartir sus perspectivas y condonar lo que hacen. Así como, por ejemplo, el antropólogo Geertz manifestó: no necesita ser uno de ellos para conocerlos. Una segunda herramienta importante en la investigación antropológica es la etnografía, o trabajo de campo, como la principal forma de recopilación de datos. El trabajo de campo etnográfico no es intensivo ni de capital ni de trabajo, es caro, y en el campo los antropólogos pasan gran parte de su tiempo en el campo realizando y ocupándose con muchísimo tiempo y muchísimas cosas. Los antropólogos suelen pasar un año o más en el campo. Esto es necesario debido a que el objetivo del método etnográfico es el desarrollo de un conocimiento sólido y una comprensión adecuada de un mundo sociocultural, y para que esto sea posible deben aprender el idioma local y participar en tantas actividades locales como se pueda. A diferencia de la sociología cualitativa, que generalmente se basa en entrevistas intensivas, los antropólogos no ven las entrevistas como método principal, aunque forma parte de la caja de herramientas sin duda alguna. Más bien recogen datos a través de la observación participante, durante el cual el antropólogo simplemente pasa tiempo con la gente, habla con ellos, a veces hace preguntas y aprende las maneras locales de hacer cosas tan a fondo como sea posible. Los antropólogos utilizan personas para estudiar otras personas. El método exige que el investigador llegue a conocer gente a nivel personal y que se reúna con ellos en reiteradas ocasiones, y si es posible, viva inclusive con ellos durante el trabajo de campo. Por esta razón, los datos etnográficos son de muy alta calidad, a pesar de que a menudo necesitan ser complementados con otro tipo de datos, como datos cuantitativos o históricos, ya que el número de personas cuyas vidas el antropólogo estudia a través de la observación participante es necesariamente limitado. El método etnográfico entonces permite a los antropólogos descubrir aspectos de mundos locales que son inaccesibles para la mayoría de los investigadores que utilizan otros métodos. Por ejemplo, los antropólogos han estudiado las cosmovisiones europeas neonazis, el funcionamiento de la economía informal en los mercados africanos y las razones de por qué la gente en Noruega desecha más alimentos de lo que está dispuesto a admitir. Al combinar la observación directa, la participación y las conversaciones en sus exhaustivos métodos etnográficos, los antropólogos son capaces de proporcionar descripciones más detalladas y matizadas de tales y otros fenómenos que otros investigadores. Esta es una de las razones por las que la investigación etnográfica requiere muchísimo tiempo. Los antropólogos tienen que construir lazos de confianza con las personas que tratan de entender, que, conscientemente o no, entonces les revelarán aspectos de sus vidas que, por ejemplo, no irían a compartir con un periodista o un científico social con un simple cuestionario. Por otro lado, nuevas perspectivas sobre la condición humana y los nuevos desarrollos teóricos de la antropología a menudo surgen de la comparación, es decir, la búsqueda sistemática de las diferencias y similitudes entre los mundos sociales y culturales. Aunque la comparación es exigente, difícil y a veces problemática a nivel teórico, los antropólogos siempre comparan explícitamente o implícitamente, mediante el uso de términos generales como parentesco, género, desigualdad, grupo doméstico, etnicidad y región. Los antropólogos asumen tácitamente que estas categorías tienen significados comparables en diferentes sociedades. Sin embargo, rara vez significan exactamente lo mismo. Buscando similitudes y diferencias entre los mundos sociales y culturales, los antropólogos pueden desarrollar ideas generales sobre la naturaleza de la sociedad y la existencia humana misma. La comparación entonces tiene la cualidad adicional de estimular la imaginación intelectual y moral. Un estudio detallado y convincente de una sociedad donde existe la igualdad de género, la sostenibilidad ecológica y la poca o no violencia es interesante por sí misma, pero también
puede servir de inspiración para las políticas públicas y reformas en otras sociedades. Al plantear preguntas fundamentales de una manera neutral, independiente, la investigación básica a veces puede llegar a ser más útil en el abordamiento de los problemas que enfrenta el mundo que la investigación aplicada. Cuando los antropólogos estudian sociedades pacíficas étnicamente complejas, ofrecen modelos de convivencia que pueden ser relevantes para políticas públicas y la práctica, al final de cuentas, en otros lugares del mundo. A menudo proponen perspectivas inesperadas, tales como, por ejemplo, el hecho de que Internet puede fortalecer los lazos familiares en lugar de aislar a la gente, que la participación religiosa ayuda a los inmigrantes a integrarse en las sociedades europeas en lugar de dividirlas, y que los campesinos son más económicamente racionales que los propietarios de plantaciones en lugar de ser irremediablemente tradicionales. El principal objetivo de la comparación no es clasificar las sociedades en una escala de desarrollo, de derechos humanos o de sostenibilidad ambiental. Esto no quiere decir que el conocimiento antropológico es irrelevante para los intentos de resolver problemas de este tipo. Por el contrario, el método neutral, prudente de la comparación antropológica produce conocimiento que puede ser utilizado como una base confiable sobre la que construir políticas públicas sea mucho más sencillo y mucho más eficaz. Sin embargo, hay algo que no puede ser medido. Es así que los antropólogos conducen un trabajo de campo, hacen comparaciones y lo hacen en un espíritu de relativismo cultural, pero todo el tiempo están interesados en el contexto, relaciones y conexiones. La unidad más pequeña que los antropólogos estudian no es el individuo aislado, sino la relación entre dos personas. La cultura es lo que hace posible la comunicación, por lo tanto, se activa entre las mentes, no dentro de ellas, y la sociedad es una red de relaciones. En gran medida, estamos constituidos por nuestras relaciones con los demás, que nos producen y nos dan el sostén y que confirman o cuestionan nuestros valores y opiniones. Es por ello que tenemos que estudiar y relacionarnos con los seres humanos en sus contextos sociales, con el fin de entender a las personas. Los antropólogos los siguen por una variedad de situaciones y, como a menudo ellos mismos señalan, no es suficiente escuchar lo que la gente dice. También tenemos que observar lo que hacen y analizar las amplias implicaciones de sus acciones. Debido a la metodología detallada que emplean, los antropólogos también son capaces de hacer visible lo invisible, ya sea voces que de otra manera no son escuchadas o redes informales entre personas de alto estatus. De hecho, una periodista que predijo la crisis financiera mucho antes de que se llevó a cabo fue Gillian Tett, que gracias a su formación en antropología entendió lo que las élites financieras en realidad estaban haciendo, no solo lo que le contaron al público. Hay a menudo una fuerte tentación de simplificar temas complejos, no menos en una sociedad de la información. En la producción de conocimiento y la difusión, la claridad y la lucidez son virtudes, pero como dijo Einstein, hazlo lo más simple posible, pero no más sencillo. En consecuencia, los antropólogos resisten relatos simplistas de naturaleza humana y aceptan que las realidades complejas tienden a tener causas complejas. Para los antropólogos, algunas de las cosas más importantes en la vida, la cultura y la sociedad son aquellas que no se pueden medir. Esto no significa que éstas no existan. Pocos dudarían del valor existencial del amor, la importancia social de la confianza o el poder de las novelas de Dostoyevsky. Sin embargo, nada de esto puede ser contabilizado y medido. La investigación cualitativa y la interpretación son necesarias para entender los mundos humanos. Es por todo esto y más la necesidad propia de la antropología. El tipo de conocimiento que la antropología enseña es invaluable, no menos importante en nuestra turbulenta era globalizada en la cual personas de diferentes orígenes entran en contacto entre sí de una manera sin precedentes, sin una multitud de entornos, desde el turismo y el comercio a la migración y el trabajo de la organización. A diferencia de la formación en ingeniería o la psicología, la educación, hay pocos nichos preparados para los antropólogos en el mercado laboral que no sean la docencia y en la investigación en universidades y centros de investigación. Como resultado de la mayoría de los antropólogos en Europa, trabajan en una multitud de profesiones en los sectores público y privado, donde ponen en práctica las habilidades y conocimientos específicos que la propia antropología les ha enseñado, que son muy codiciados por los empleadores: la capacidad de entender complejidades, la conciencia sobre la diversidad y la flexibilidad intelectual, y así sucesivamente.
Los antropólogos trabajan como periodistas, trabajadores de desarrollo, funcionarios, consultores, funcionarios encargados de la información. Son empleados en museos, agencias de publicidad, corporaciones y organizaciones no gubernamentales. Hay varias razones por las cuales el conocimiento antropológico puede ayudar a dar sentido al mundo contemporáneo. En primer lugar, el contacto entre grupos de culturas diferentes se ha incrementado enormemente en nuestro tiempo. Para las clases medias mundiales, los viajes de larga distancia se han vuelto más comunes, más seguros y más baratos de lo que fue en épocas anteriores. En pleno siglo XXI, solo una pequeña proporción de las poblaciones occidentales viajó a otros países. Cuando lo hicieron fue por lo general con un boleto de ida y vuelta. Y tan tarde como en la década de 1950, incluso ricos occidentales rara vez fueron de vacaciones al exterior. En las últimas décadas, estos patrones han cambiado. Los flujos de personas que se trasladan temporalmente entre países se han ampliado notablemente y han dado lugar a un contacto intensificado. Empresarios, trabajadores de desarrollo y turistas viajan de países ricos a pobres. Muchos más occidentales visitan lugares exóticos en la actualidad que hace una generación o dos. Al mismo tiempo que la gente de los países ricos en número creciente y bajo nuevas circunstancias visitan otras partes del mundo, el movimiento contrario también está teniendo lugar, aunque a menudo no por las mismas razones, en gran parte debido a las diferencias sustanciales en los niveles de vida y las oportunidades de vida entre los países ricos y los países pobres. Millones de personas procedentes de países no occidentales se han asentado en Europa, Norteamérica y otras partes ricas del mundo. Estos movimientos han introducido nuevas formas de actuar y de ser y de hacer y de pensar en las vidas occidentales. Hace una generación habría sido necesario para un habitante de una ciudad occidental viajar al subcontinente indio con el fin de disfrutar de los aromas y sonidos de la cocina y música del sur de Asia. Piezas y fragmentos de variación cultural del mundo se pueden encontrar hoy en día en casi cualquier ciudad importante en cualquier continente. Como resultado, se ha estimulado la curiosidad por los otros y también se ha hecho necesaria, por razones políticas, entender lo que implica la variación cultural. Por ejemplo, la Europa contemporánea es hoy sacudida por controversias sobre el multiculturalismo, como los derechos de las minorías religiosas, el velo islámico, la enseñanza de idiomas en las escuelas y llamadas de acción informativa para contrarrestar la supuesta discriminación étnica en el mercado laboral. Estos y muchos otros temas de actualidad dan testimonio de la necesidad urgente de abordar con sensibilidad las diferencias culturales. La actual situación de los refugiados en Europa es también un recordatorio, aunque a veces cruel y dramático, del aumento de la conectividad de las personas y de los pueblos, además de ser un recordatorio de la creciente importancia del conocimiento antropológico. El mundo se está encogiendo de otras maneras también, para mejor y para peor. La televisión satelital, las redes de telefonía móvil e internet han creado condiciones para la comunicación instantánea y libre de fricción. La distancia ya no es un obstáculo decisivo para el contacto cercano y las nuevas redes sociales desterritorializan e incluso se han desarrollado comunidades virtuales. Al mismo tiempo, los individuos tienen una gama más amplia de opciones de información de la cual elegir de lo que previamente tenían. La economía está cada vez más integrada a nivel mundial. En las últimas décadas, por ejemplo, las empresas transnacionales han crecido exponencialmente en número, tamaño e importancia económica. El modo de producción capitalista y las economías monetarias en general, aunque eran globalmente dominantes a lo largo del siglo XX, se han convertido casi en universales en el siglo XXI. Asimismo, los problemas globales dominan cada vez más el orden del día de las políticas. Las cuestiones de la guerra y la paz, el medio ambiente y la pobreza son de tal alcance e implican tantos vínculos transnacionales que no pueden ser manejadas de manera satisfactoria solo por los estados en forma individual. Las pandemias y el terrorismo internacional también son problemas transnacionales que solo pueden ser comprendidos y abordados a través de la coordinación internacional. Esta imbricación cada vez más estrecha de los entornos socioculturales que anteriormente estaban relativamente separados puede dar lugar a un creciente reconocimiento del hecho de que todos estamos en el mismo barco, que la humanidad, dividida así como lo es por clase, cultura, geografía y oportunidades, fundamentalmente es solo una. La cultura cambia a un ritmo más rápido como nunca antes en nuestra era.
Y esto puede ser notado en casi todas partes. En Occidente, las formas típicas de la vida están siendo sin duda transformadas. La familia nuclear estable ya no es la única manera socialmente aceptable de vida. La cultura juvenil y las tendencias de la moda y la música cambian tan rápido que las personas mayores tienen dificultades para seguir sus vueltas y revueltas. Los hábitos alimenticios están cambiando ante nuestros ojos, lo que lleva a una mayor diversidad en muchos países. El secularismo está cambiando rápidamente el papel de la religión en la sociedad y viceversa. Y el consumo de medios de comunicación es totalmente transnacional. Estos y otros cambios hacen necesario, pues, hacer preguntas tales como ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestra cultura? Y en absoluto fructífero hablar de un nosotros que tenemos una cultura. ¿Qué es lo que tenemos en común con la gente que solía vivir aquí hace 50 años? ¿Y qué es lo que tenemos en común con las personas que viven en lugares completamente diferentes el día de hoy? Y sigue siendo defendible hablar como si perteneciéramos primordialmente a naciones, o son otras formas de pertenencia igualmente válidas o más importantes. Finalmente, las últimas décadas han visto el surgimiento de un interés sin precedentes en la identidad cultural que es cada vez más vista como un bien. Muchos sienten que la singularidad local con la que solían contar está siendo amenazada por la globalización, el colonialismo indirecto y otras fuerzas externas. A menudo reaccionan tratando de fortalecer, al menos preservar, lo que ellos ven como su cultura peculiar. En muchos casos, las organizaciones de las minorías exigen derechos culturales en nombre de sus representados. En otros casos, el Estado intenta frenar o prevenir procesos de cambio o influencia externa a través de la legislación. Y en otros casos, como es visto en muchos lugares hoy en día, las mayorías dominantes tratan de asimilar o excluir las minorías no dominantes. La identidad cultural e intelectual de Europa, por ejemplo, está en deuda con la larga y profunda historia de la filosofía europea. En nuestra época, las perspectivas de la antropología son tan indispensables como las de la filosofía. La antropología puede dar lecciones importantes sobre el mundo y el torbellino global de la mezcla cultural, el contacto y la polémica, pero también puede enseñarnos acerca de nosotros mismos. Goethe dijo una vez que el que no habla ninguna lengua extranjera no sabe nada de la propia. Y aunque la antropología trata de el otro, en última instancia trata también de el yo, porque esta nos puede contar de vidas casi inconcebiblemente diferentes de la propia, son significativas y valiosas, que todo podría haber sido diferente, que un mundo diferente es posible y que incluso aquellos que parecen muy diferentes a ti y a mí son, en última instancia, iguales a nosotros. La antropología participa en la larga conversación acerca de lo que es ser humano y da a estas preguntas fundamentales una expresión concreta. Es una disciplina verdaderamente cosmopolita en el sentido que no privilegia ciertas formas de vida por encima de otras, pero representa gráficamente y compara la gama completa de soluciones a los permanentes retos humanos. En ese sentido, la antropología es excepcionalmente un conocimiento para el siglo XXI, crucial en nuestros intentos de reconciliarnos con un mundo globalizado, esencial para la construcción de la comprensión y el respeto entre las divisiones culturales reales o imaginarias, y no solo la más científica de las humanidades y la más humanista de las ciencias, pero también la más útil de las ciencias básicas. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden por favor regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.